¿Quieres saber por qué la mayoría de las personas se derrumban ante cualquier crítica, cualquier rechazo o cualquier fracaso? Porque nunca entrenaron su fuerza emocional. Y aquí va la verdad incómoda. No importa cuán inteligente seas, cuánto dinero tengas o qué tan preparado estés, si no eres emocionalmente fuerte, la vida te va a golpear y te va a dejar en el suelo. Pero si desarrollas hábitos que fortalezcan tu mente y tu corazón, nada externo podrá doblegarte. Imagínalo caminar con calma mientras otros se desesperan, mantener tu paz cuando los demás pierden el control, avanzar con confianza aunque todo parezca en tu contra. Eso no es suerte, es disciplina emocional. Quédate conmigo, porque hoy descubrirás los hábitos que separan a los débiles de los que se vuelven inquebrantables. Y si aplicas esto, tu vida no volverá a ser la misma. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios esta frase poderosa: hoy controlo mis reacciones, soy estoico. Hazlo ahora mismo, porque al escribirlo lo grabas en tu subconsciente, lo conviertes en una orden interna y un compromiso contigo mismo. No es solo un comentario, es una declaración que empieza a reprogramar tu mente desde dentro para que cada día respondas con más calma, más fuerza y más control sobre ti mismo. Enseñanza 1. Evita autocompadecerte y asume la responsabilidad de tu vida. Cuando caes en la autocompasión, te conviertes en prisionero de tus propias excusas. Es como si cada problema fuera una cadena más que te ata a la inacción. Quizá te has dicho frases como: es que yo no puedo porque la vida ha sido injusta conmigo. Si mis padres hubieran hecho esto distinto, yo estaría mejor. O todo me sale mal, no importa lo que haga. Y lo entiendo, porque es fácil refugiarse en esas palabras, pero al mismo tiempo es mortal para tu crecimiento. Porque en el momento en que decides que la culpa está afuera, también estás entregando el poder de tu vida. Imagina por un momento cómo sería si en lugar de victimizarte, asumieras total responsabilidad por lo que pasa contigo. No significa culparte de todo, significa entender que lo que eliges hacer con lo que te sucede es tu verdadera fuerza. Una persona mentalmente fuerte no se queda repitiendo "pobrecito yo", porque sabe que ese pensamiento la deja inmóvil. Una persona fuerte mira el mismo obstáculo y se pregunta: ¿qué puedo hacer yo ahora? Esa es la diferencia que transforma vidas. La autocompasión es adictiva porque te da un consuelo momentáneo. Te hace sentir que tienes razón, que eres el afectado, que mereces compasión. Pero con ese consuelo pierdes la energía que podrías usar para actuar. Es como sentarse bajo la lluvia esperando quejarse del clima, en lugar de abrir un paraguas o buscar refugio. Cuando entiendes esto, ves claro que autocompadecerte no soluciona nada, solo prolonga el problema. Si quieres cambiar tu vida, el primer paso es identificar cuándo estás cayendo en ese papel de víctima. Tal vez en tu lenguaje ya se refleja: no puedo porque los demás no me ayudan, mi jefe no me da oportunidades, nadie me entiende. Cuando detectes esas frases, detente y pregúntate: ¿qué parte de esto sí depende de mí? Ese simple cambio de pregunta abre un mundo de posibilidades. No importa lo pequeña que sea la acción. Lo importante es que te devuelva la sensación de que tienes el control. Si tu situación económica es difícil, en lugar de repetir que la vida es injusta, piensa: ¿qué puedo hacer hoy para generar un ingreso extra? Si alguien te lastima emocionalmente, en lugar de pensar "me arruinaron la vida", reconoce: no puedo cambiar a esa persona, pero sí puedo decidir cómo reacciono y cómo me cuido de ahora en adelante. Esa es la esencia de tomar responsabilidad, no quedarte en la queja, sino actuar desde lo que sí puedes hacer. Cuando empiezas a practicarlo, tu confianza crece. Descubres que no eres tan débil como creías, que tus pasos, aunque pequeños, empiezan a mover tu vida hacia adelante. Y lo más poderoso
es que se rompe la sensación de impotencia. Porque lo que más destruye al ser humano no son los problemas en sí, sino la idea de que no puede hacer nada frente a ellos. Según el estoicismo, la vida está llena de cosas que no podemos controlar: la muerte, la opinión de otros, la suerte, las injusticias, pero también está llena de algo que sí podemos dominar: nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra actitud. Marco Aurelio lo resumió en una idea simple: si está en tu control, hazlo; si no lo está, acéptalo. Y en esa frase se esconde el camino a la libertad. Si decides dejar de compadecerte y asumes tu responsabilidad, notarás un cambio inmediato. La vida no será más fácil, pero tú serás más fuerte. Los problemas seguirán existiendo, pero dejarás de sentirte aplastado por ellos. La diferencia es que ahora tú tomas el timón. Y cada vez que avances, por pequeño que sea, sentirás un poder interno que antes estaba dormido. Quiero que lo pienses así: nadie va a venir a rescatarte de tu propia vida. Nadie puede cargar tu destino en sus hombros más que tú. Pero eso no es una mala noticia, es la mejor que puedes escuchar, porque significa que siempre puedes hacer algo, siempre puedes levantarte, siempre puedes empezar de nuevo. Hoy puedes decidir dejar de ser espectador y convertirte en protagonista de tu historia. Puedes dejar de culpar al mundo y comenzar a preguntarte: ¿qué puedo hacer ahora? Ese cambio de enfoque puede ser incómodo al inicio, porque te quita las excusas, pero también te devuelve algo invaluable: la libertad. Y cuando recuperas tu libertad, recuperas tu vida. No te autocompadezcas más. Asume tu responsabilidad, actúa con decisión, y verás que tu historia cambia. La fuerza no está en lo que el mundo haga por ti. La fuerza siempre ha estado en lo que tú decides hacer con lo que el mundo te doña. Enseñanza 2. Definir un propósito claro para transformar el sufrimiento en fuerza. Cuando no tienes un propósito claro, cada obstáculo parece más grande de lo que en verdad es. Te levantas y sientes que la vida no tiene dirección, que lo que haces es rutinario, que cada sufrimiento es una carga sin sentido. Y así es fácil caer en la desmotivación, en la queja, en el cansancio emocional. Pero cuando defines un propósito que realmente te arde por dentro, todo cambia. El dolor ya no es solo dolor, se convierte en un maestro. Las caídas ya no son derrotas, se convierten en escalones. El sufrimiento deja de ser un castigo y se transforma en el combustible que te impulsa hacia adelante. Un propósito actúa como un faro, te da dirección incluso en la oscuridad. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si sabes hacia dónde vas, siempre tendrás razones para seguir remando. Ese propósito claro se convierte en tu brújula interna, en el compás de tu alma. Y lo más poderoso es que no necesitas que las circunstancias sean perfectas. Lo único que necesitas es un porqué tan fuerte que te permita resistir cualquier cómo. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Cuántas veces sentiste que no podías más, pero encontraste una razón para seguir? Tal vez fue tu familia, un sueño, una meta que todavía no habías alcanzado. Esa chispa fue suficiente para levantarte una y otra vez. Ahora imagina lo que pasaría si, en lugar de esperar que esas razones aparezcan al azar, tú eliges y escribes tu propósito de manera clara y específica. Ese simple acto convierte tu sufrimiento en energía. No basta con tener un deseo vago como quiero ser feliz o quiero tener éxito. Eso no da dirección. Lo que necesitas es un propósito definido, tan preciso que puedas visualizarlo todos los días. Por ejemplo, quiero ser un líder inspirador en mi campo, o quiero construir un hogar lleno de amor y paz. Escríbelo, míralo cada mañana y siéntelo como si ya fuera una realidad. Esa visualización despierta en ti la motivación necesaria para soportar lo incómodo, para resistir lo duro,
para seguir avanzando cuando otros se detienen. Y cuando lleguen los momentos de dolor, porque llegarán, repítete: mi propósito es más grande que mis desafíos. Esa frase es un recordatorio de que el sufrimiento no te está rompiendo, te está formando. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sin propósito es opcional. Cuando sabes por qué estás luchando, incluso las lágrimas se convierten en parte de la construcción de tu fuerza. Haz un ejercicio simple pero poderoso. Al final de cada día, reflexiona sobre cómo tu propósito guió tus acciones. Pregúntate: hoy actué en coherencia con mi propósito. ¿Qué aprendí de los obstáculos que enfrenté? Al hacerlo, verás que incluso lo que parecía un fracaso se convierte en una lección alineada con tu camino. Y aquí es donde el estoicismo aporta una visión clara. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí el significado que le damos. Marco Aurelio soportó pérdidas, guerras y traiciones, pero encontró sentido en servir a Roma y en vivir con virtud. Epicteto, que fue esclavo, descubrió que su propósito estaba en enseñar la libertad interior. El sufrimiento de ambos no fue un muro que los detuvo, sino un fuego que los purificó y les dio dirección. Según el estoicismo, el propósito transforma la adversidad en fuerza porque otorga significado, y un sufrimiento con sentido se vuelve más soportable. Cuando aplicas esto en tu vida, te das cuenta de que nada es en vano. Cada herida puede convertirse en cicatriz que recuerda tu capacidad de resistir. Cada tropiezo puede convertirse en evidencia de que sigues avanzando. Con un propósito claro, el dolor no es un enemigo, es un aliado disfrazado. Hoy mismo puedes empezar. Escribe tu propósito, míralo cada mañana, repítelo en voz alta y deja que guíe tus pasos. La claridad de tu propósito hará que el sufrimiento se disuelva en la dirección de tu fuerza. Y cada vez que quieras rendirte, recuerda: no estás luchando solo contra el dolor, estás construyendo algo más grande que él. Tu propósito es el puente entre tu presente y tu mejor versión. Dale significado a tu sufrimiento y verás cómo deja de ser un peso y se convierte en el impulso que te llevará a conquistar lo que antes parecía imposible. Enseñanza 3. Realiza una auditoría nocturna. Al final del día, cuando todo se calma y las luces se apagan, es fácil caer en la rutina de mirar el teléfono, distraerse con cualquier cosa y dormir sin pensar demasiado. Pero si lo haces así, pierdes una oportunidad inmensa de crecer. Cada noche es un cierre, un balance de lo que hiciste con tu tiempo, de cómo actuaste, de cómo respondiste. Y si no revisas tu propio camino, corres el riesgo de repetir los mismos errores una y otra vez, como si vivieras en piloto automático. Por eso, realizar una auditoría nocturna puede cambiar tu vida más de lo que imaginas. Imagina que antes de dormir te detienes 5 minutos y te preguntas: ¿qué hice bien hoy? ¿Dónde reaccioné sin pensar? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? Tan sencillo como eso, y sin embargo tan poderoso. Porque cuando reconoces lo que hiciste bien, refuerzas tu autoestima y celebras tus avances. Cuando identificas dónde te dejaste arrastrar por tus emociones, aprendes a poner atención a tus puntos débiles. Y cuando decides cómo actuarás distinto mañana, te das la oportunidad de corregir el rumbo antes de que se convierta en hábito negativo. Haz de esto un ritual. Ten un cuaderno junto a tu cama y escribe aunque sea una frase por pregunta. No necesitas grandes discursos, basta con ser honesto. Por ejemplo, puedes escribir: hoy escuché con paciencia a alguien que me molestaba, eso estuvo bien. O quizá: hoy levanté la voz cuando no era necesario. Mañana voy a respirar antes de responder. Esa práctica convierte cada día en una lección de vida. Y cuando lo repites noche tras noche, tu progreso se hace evidente. El efecto de esta auditoría nocturna
Es como limpiar tu mente antes de dormir. Te acuestas más ligero, sin tanta culpa ni pensamientos desordenados, y te despiertas con un plan claro, porque ya decidiste qué mejorar. Tu vida deja de depender solo de las circunstancias externas y empieza a girar en torno a tu evolución personal. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te arrepentiste de algo que dijiste en un arranque de ira? ¿Cuántas veces pensaste que pudiste haber hecho las cosas mejor? Esa sensación de arrepentimiento puede ser tu maestra si sabes cómo escucharla. Y la mejor forma de hacerlo es escribiéndola, dándole forma, transformándola en acción concreta para el día siguiente. Esa es la verdadera mejora continua. No esperar que las cosas cambien solas, sino aprender de lo que ya pasó. Según el estoicismo, esta práctica era fundamental. Marco Aurelio, emperador romano, escribía en sus meditaciones sobre sus propios errores, sus emociones, sus pensamientos. No lo hacía para castigarse, sino para crecer. Epicteto enseñaba que cada noche debíamos preguntarnos si actuamos de acuerdo con la virtud, si nuestras acciones estuvieron alineadas con nuestra razón y propósito. Para los estoicos, reflexionar al final del día no era un lujo, era un deber con uno mismo, porque el que no examina su vida vive a ciegas. Y aquí está lo más transformador: cuando conviertes tu día en un espejo cada noche, te vuelves dueño de tu historia. No te pierdes en la culpa ni en la autocomplacencia. Encuentras un equilibrio, celebrar lo que haces bien y corregir lo que te frena. Tu mente se fortalece porque aprende a observarse. Y eso te da un nivel de autoconciencia que pocas personas alcanzan. Haz la prueba esta misma noche. No digas que lo harás mañana. Antes de dormir, toma un papel y escribe: hoy lo mejor que hice fue, y completa la frase. Luego escribe: hoy me dejé llevar por, y sé sincero. Finalmente, añade: mañana voy a, y comprométete con una acción. Ese pequeño ejercicio puede ser el inicio de un cambio gigante en tu vida. Porque la verdad es que no crecemos solo con leer, escuchar o desear. Crecemos cuando nos observamos con honestidad y nos comprometemos a mejorar un poco cada día. Y la auditoría nocturna es la herramienta más simple y directa para hacerlo. Elige terminar tus días con conciencia, no con distracción. Elige examinarte en lugar de ignorarte, porque la persona que se observa se transforma. Y cuando decides vivir así, cada noche se convierte en un cierre de ciclo y cada mañana en un nuevo comienzo más sabio y más fuerte. Enseñanza 4. Habla contigo mismo con amabilidad. La forma en la que hablas contigo mismo puede ser tu mayor impulso o tu peor enemigo. Piensa por un momento, ¿qué palabras te dices en silencio cuando las cosas no salen como esperabas? Tal vez frases como nunca lo hago bien, no soy suficiente, o seguro fallaré otra vez. Esas frases parecen pequeñas, pero tienen un poder enorme, porque se convierten en la voz que guía tu vida. Si esa voz es dura, crítica y cruel, tu confianza se debilita, tu ánimo se desploma y tu resiliencia se rompe. Pero si transformas esa voz en apoyo, en aliento, en comprensión, entonces se convierte en el motor que te sostiene incluso en tus días más difíciles. Hablarte con amabilidad no es un acto de debilidad, es un acto de inteligencia emocional. Porque cuando tratas a un amigo con compasión, no lo estás engañando, simplemente le estás recordando su valor. ¿Por qué entonces contigo eres tan severo? Es momento de que empieces a entrenar tu diálogo interno para que sea tu aliado, no tu saboteador. Imagina que cada vez que te equivocas, en lugar de decirte, eres un desastre, eliges decir, estoy aprendiendo y cada error me hace mejor. Imagina que al mirar un reto, en lugar de pensar no puedo, eliges recordarte, tengo la capacidad de intentarlo y mejorar. Ese cambio de lenguaje transforma tu energía
porque tus palabras moldean la manera en que actúas. Empieza escribiendo 3 frases negativas que te repites con frecuencia. Tal vez siempre fallo, no merezco esto, o soy débil. Luego cámbialas por afirmaciones que reflejen crecimiento y valor, como estoy aprendiendo con cada intento, soy digno de lo bueno, o tengo más fuerza de la que creo. Verás que al principio puede sonar extraño, porque tu mente está acostumbrada a lo negativo. Pero con la repetición, esas nuevas frases se convierten en verdades que tu corazón empieza a creer. Cuando notes que te criticas, hazte esta pregunta. ¿Le diría esto a un amigo que quiero? La mayoría de las veces la respuesta será no. Nunca le dirías a alguien cercano, eres un inútil o no sirves para nada. Entonces, ¿por qué aceptar ese trato para ti mismo? Reformula tus palabras con amabilidad y descubrirás que tu mente responde con más calma, más claridad y más confianza. Haz de esto un hábito práctico. Cada mañana, mírate en el espejo y repite una afirmación positiva. Puede ser tan simple como, soy capaz y tengo valor. Hoy elijo avanzar, o me respeto y me apoyo. Dilo con convicción, aunque al principio no lo sientas, porque lo que repites cada día se convierte en la narrativa de tu vida. Y tu narrativa interna tiene un impacto directo en tu autoestima y en tu capacidad de afrontar desafíos. No confundas esto con autoengaño. Hablarte con amabilidad no significa negar tus errores o creer que todo es perfecto. Significa reconocer tus fallas sin destruirte, aceptarlas como parte del proceso y animarte a seguir creciendo. Es la diferencia entre decir, fallé, soy un fracaso y decir fallé, pero puedo aprender y hacerlo mejor. La primera frase te encadena, la segunda te libera. Según el estoicismo, la verdadera fortaleza no está en eliminar las emociones, sino en dirigirlas con sabiduría. Marco Aurelio escribía reflexiones para sí mismo que, más que críticas, eran recordatorios de calma, de virtud y de propósito. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos dañan, sino las opiniones que construimos sobre ellas. Si esto es cierto, entonces el modo en que nos hablamos determina si nuestra mente se convierte en un campo de batalla o en un refugio de fuerza. Cuando transformas tu diálogo interno, algo cambia en tu vida diaria. Los fracasos ya no te aplastan, los desafíos ya no te paralizan. Descubres que tienes una voz interior que te sostiene, que te impulsa y que te recuerda que eres más grande que tus tropiezos. Y esa voz, entrenada con amabilidad, se convierte en tu mejor compañera de viaje. Hoy puedes empezar. Cambia una sola frase negativa por una afirmación positiva. Háblate como hablarías con alguien que amas. Haz de tu mente un espacio de apoyo en lugar de un espacio de crítica, porque al final pasarás toda tu vida contigo mismo y mereces que esa voz interna sea la más amable y la más fuerte de todas. Enseñanza 5. Pensar positivamente para transformar problemas en oportunidades. La manera en la que eliges pensar define la calidad de tu vida. Frente a un problema puedes hundirte en la queja, sentir que todo está en tu contra y quedarte paralizado, o puedes verlo como una oportunidad para crecer. Eso es lo que distingue a quienes avanzan a pesar de las dificultades. Porque el pensamiento positivo no es negar la realidad, no es fingir que todo está bien cuando no lo está, es tener la valentía de buscar soluciones en medio de la tormenta. Es entrenar la mente para encontrar caminos donde otros solo ven muros. Piensa en ejemplos claros. Cuando el laboratorio de Edison se incendió, él no se hundió en la desesperación, sino que dijo que tenía la oportunidad de empezar otra vez, sin errores viejos. Ese enfoque le permitió seguir creando hasta convertirse en uno de los inventores más influyentes de la historia. O Abdul Kalam, que pasó de la pobreza extrema a la presidencia de la India, gracias a una mentalidad que siempre veía en cada dificultad una posibilidad para crecer.
¿Qué tenían en común? Que eligieron no dejarse derrotar por las circunstancias, sino usarlas como combustible para su propósito. El pensamiento positivo tiene un poder transformador porque cambia tu energía, y con tu energía cambia tu manera de actuar. Si te dices, no puedo con esto, tu mente se cierra y deja de buscar alternativas. Pero si afirmas, voy a encontrar una salida, tu cerebro empieza a trabajar en ello. Es como darle una orden a tu mente. No te quedes en el problema, concéntrate en la solución. Y tarde o temprano aparecen las ideas, los recursos y las oportunidades que antes parecían invisibles. Haz la prueba cada mañana. Antes de dejar que el día te arrastre con prisas y preocupaciones, dedica unos segundos a decir en voz alta 3 afirmaciones positivas. Hoy encontraré soluciones, soy más fuerte que mis desafíos y este día será grandioso. Al repetirlas, no solo cambias tu ánimo, también entrenas a tu mente a enfocarse en lo que sí puedes hacer. Eso se llama preparación mental y es tan importante como cualquier preparación física o profesional. Cuando enfrentes un problema, no te quedes atrapado en la pregunta ¿por qué me pasa esto a mí? Esa pregunta solo alimenta la queja. Cámbiala por una mucho más poderosa. ¿Cuál es la solución aquí? Esa sola pregunta redirige tu atención y te recuerda que siempre hay algo que puedes hacer. Puede ser un paso pequeño, una conversación pendiente, una acción que no habías considerado. Y aunque la solución no sea inmediata, tu mente empieza a moverse en una dirección constructiva en lugar de estancarse en la negatividad. Alimenta también tu espíritu con inspiración. Leer biografías de personas que superaron obstáculos te recuerda que no estás solo, que la vida difícil no es una condena sino un entrenamiento. Vivekananda decía que lo que piensas, en eso te conviertes. Y es cierto, si piensas en tus límites, vivirás limitado. Si piensas en posibilidades, vivirás abriendo caminos. Por eso, dedica al menos una vez por semana un momento para leer algo inspirador, una historia real que te muestre cómo otros usaron el pensamiento positivo como un arma contra la adversidad. Al final del día, reflexiona unos minutos sobre cómo tu mentalidad positiva te ayudó a enfrentar los retos. Pregúntate, ¿dónde elegí ver la oportunidad en lugar del problema? ¿Cómo me hizo sentir? Esa reflexión es clave porque convierte lo vivido en aprendizaje. Y cada noche que hagas este balance, estarás reforzando la disciplina de ver la vida desde una perspectiva más amplia. Según el estoicismo, no son los hechos los que nos dañan, sino la interpretación que damos a esos hechos. Epicteto enseñaba que lo que ocurre afuera escapa a nuestro control, pero lo que pensamos sobre ello depende totalmente de nosotros. Así, pensar positivamente no es ingenuidad, es estrategia, es elegir la interpretación que te fortalece en lugar de la que te destruye. Cuando aprendes a transformar tus pensamientos, descubres que ningún problema tiene la capacidad de detenerte por completo. Puede incomodarte, puede retrasarte, puede ponerte a prueba, pero no puede quitarte la capacidad de decidir cómo reaccionas. Esa es la verdadera resiliencia. Mirar a los ojos de la dificultad y decir, de aquí voy a salir más fuerte. Hoy mismo puedes empezar. No necesitas que tu vida cambie primero para pensar diferente. Es tu pensamiento positivo el que abre la puerta al cambio. Decide ver en cada obstáculo un campo de entrenamiento, en cada pérdida una lección, en cada error una oportunidad de crecer. Porque cuando tu mente cambia, tu vida también lo hace. Enseñanza 6. Reducir expectativas para encontrar paz. ¿Cuántas veces te has sentido herido porque alguien no actuó como esperabas? Tal vez un amigo no estuvo cuando más lo necesitabas. Una pareja no respondió como soñabas. Un familiar no cumplió con lo que pensabas que debía hacer. Esa sensación de decepción nace muchas veces de nuestras propias expectativas. Esperamos que los demás piensen como nosotros, actúen como nosotros, amen como nosotros.
Pero la verdad es que cada persona es distinta, con su historia, sus prioridades y sus limitaciones. Y cuando entendemos esto, cuando aprendemos a reducir nuestras expectativas sobre los demás, encontramos una paz inmensa. El problema no es que la gente falle. El problema es creer que alguien más tiene la obligación de hacerte feliz. Ese es el origen de gran parte del sufrimiento humano. Esperar demasiado de otros. Cuando alguien no responde como querías, en lugar de tomarlo como una ofensa personal, puedes empezar a verlo como parte de la naturaleza de la vida. La gente actúa según lo que sabe, según lo que puede dar en ese momento, no según lo que tú imaginas. Imagina qué distinto sería si, en lugar de exigir que otros se ajusten a tus expectativas, eliges aceptar a las personas como son. No significa que debas permitir maltrato o falta de respeto. Significa que liberas tu corazón de la ilusión de que alguien más tiene que llenar todos tus vacíos. Esa aceptación no solo protege tu paz interior, también te da libertad. Porque cuando ya no dependes de que otros se comporten de cierta manera, recuperas tu poder para estar en calma sin importar lo que pase afuera. El estoicismo enseñaba justamente esto. La vida es mucho más serena cuando dejamos de poner nuestra felicidad en manos ajenas. Marco Aurelio lo expresaba con claridad. Si estás afligido por algo externo, no es por la cosa en sí, sino por el juicio que tienes sobre ello. Reducir expectativas es, en esencia, cambiar ese juicio. Es recordar que lo único bajo tu control son tus pensamientos, tus acciones, tu manera de responder. La próxima vez que alguien te decepcione, en lugar de alimentar la rabia o la tristeza, respira y repite: acepto a los demás como son. Esa frase, aunque parezca simple, te devuelve al presente y corta el ciclo de la frustración. Porque si lo piensas bien, no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes elegir cómo lo interpretas. Haz un ejercicio práctico, escribe una expectativa irreal que hayas tenido. Quizá esperaba que me entendiera sin necesidad de hablar, o pensé que me apoyaría en todo sin fallar nunca. Luego, escribe cómo puedes soltarla, tal vez reconociendo que nadie puede leerte la mente, que todos tienen momentos de debilidad, o que la verdadera fortaleza está en apoyarte a ti mismo primero. Ese acto de soltar es como quitarte un peso de encima. A la par, dedica un tiempo diario a cuidarte. Si no quieres vivir decepcionado por otros, aprende a valorarte tú. Puede ser tan sencillo como escribir algo que aprecias en ti mismo cada día, un logro, una cualidad, incluso un pequeño esfuerzo. Eso fortalece tu autosuficiencia emocional, porque te recuerda que tu valor no depende de la validación externa. Al final del día, reflexiona sobre cómo reducir tus expectativas te dio más paz. Quizá notaste que una situación que antes te habría hecho enojar ya no tuvo tanto impacto, o que en lugar de sentirte traicionado, sentiste compasión y comprensión. Esos pequeños cambios son señales de que tu mente se está volviendo más resiliente. Reducir expectativas no significa conformarte, significa liberarte. Significa dejar de exigir que otros carguen con la responsabilidad de tu felicidad. Y cuando lo haces, descubres que la decepción disminuye, que tu calma crece y que tu corazón aprende a ser fuerte por sí mismo. Según el estoicismo, el verdadero poder está en aceptar lo que no depende de nosotros. Y pocas cosas dependen tan poco de ti como las acciones de los demás. Dejar ir esas expectativas irreales no te hace frío, te hace sabio, porque entiendes que tu paz no puede estar en manos ajenas, solo en las tuyas. Haz de esta práctica un hábito, respira, suelta y cuida de ti. Verás cómo la vida se vuelve más ligera, cómo las decepciones pierden fuerza y cómo la serenidad empieza a acompañarte cada día. Reducir expectativas es, en realidad, aumentar tu libertad. Enseñanza 7.
Enfrentar tus miedos para construir valentía. El miedo tiene la capacidad de paralizarnos, de detenernos justo antes de dar el paso que podría cambiar nuestra vida. Nos convence de que no somos capaces, de que vamos a fracasar, de que lo mejor es quedarnos donde estamos porque ahí, al menos, hay seguridad. Pero lo curioso del miedo es que crece en la sombra de la evasión. Cuanto más lo evitas, más grande se vuelve. En cambio, cuando decides enfrentarlo, se encoge, pierde poder, se transforma en un reto manejable. No es que desaparezca de inmediato, pero deja de ser un monstruo inalcanzable para convertirse en un maestro que te ayuda a crecer. Cada vez que enfrentas un miedo, incluso uno pequeño, estás entrenando tu valentía. Hablar en público, iniciar una conversación difícil, probar algo nuevo. Cada acción que parecía aterradora se convierte en un ladrillo con el que construyes confianza. Y lo más importante es que tu mente empieza a asociar el miedo con oportunidad, no con amenaza. Ese cambio de percepción es lo que te convierte en alguien resiliente, en alguien que no se rinde frente a lo incómodo. Haz este ejercicio, identifica un miedo pequeño que te esté frenando. No necesitas empezar con el más grande. Tal vez sea decir lo que piensas en una reunión, tal vez sea llamar a alguien para pedir disculpas, tal vez sea postular a una oportunidad que crees demasiado grande para ti. Escríbelo, ponle nombre, míralo de frente, porque cuando nombras a tu miedo, lo sacas de la nebulosa de tu mente y lo conviertes en algo concreto. Y lo concreto siempre es más fácil de enfrentar. Después da un paso, aunque sea diminuto. Si tu miedo es hablar en público, empieza compartiendo una idea breve en una reunión de amigos. Si tu miedo es iniciar conversaciones difíciles, escribe lo que quieres decir antes de hablar. Y mientras lo haces, repite para ti mismo, esto me hace más valiente. Esa afirmación le da a tu mente la señal de que estás construyendo algo positivo, no sufriendo algo negativo. Divide tu miedo en pasos manejables. Nadie escala una montaña de un salto, se hace paso a paso. Si tu miedo es enorme, trocéalo en partes más pequeñas que puedas enfrentar día a día. Cada paso que des no solo reduce el miedo, también fortalece tu confianza. Y cuando llegue el momento de mirar atrás, verás que lo que antes parecía imposible ahora es parte de tu historia superada. Al final de cada semana, reflexiona sobre lo que lograste. Pregúntate, ¿cómo me siento después de haber enfrentado esto? ¿Qué aprendí de mí mismo? Esa reflexión te mostrará que el miedo, lejos de ser tu enemigo, fue el gimnasio donde entrenaste tu valentía. Y cuanto más lo practiques, más natural será para ti enfrentar nuevas situaciones con calma y coraje. Según el estoicismo, el miedo es una de esas emociones naturales que todos sentimos, pero que no debe gobernar nuestra vida. Epicteto enseñaba que no es lo que tememos lo que nos daña, sino la forma en que lo enfrentamos. Marco Aurelio, en medio de guerras y pérdidas, escribía que la mente puede resistir cualquier cosa si decide no dejarse dominar. Para los estoicos, la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, usando la razón como guía. Cuando aplicas esta enseñanza, descubres que cada miedo enfrentado se convierte en una puerta hacia tu mejor versión. La confianza que tanto buscas no llega esperando a sentirte listo, llega actuando aunque no lo estés. El miedo deja de ser un muro y se convierte en un trampolín. Y cuanto más saltas, más alto llegas. Quiero que pienses en algo ahora mismo. ¿Qué harías hoy si no tuvieras miedo? Tal vez esa pregunta te muestre hacia dónde deberías dirigir tus próximos pasos, porque lo que más temes suele estar muy cerca de lo que más necesitas para crecer. No dejes que el miedo te robe oportunidades. Úsalo como señal, como indicador de que ahí está tu zona de crecimiento. Haz de cada paso un acto de valentía y permítete descubrir que eres mucho más fuerte de lo que pensabas. Porque el miedo solo tiene el poder que tú le das, y cuando decides enfrentarlo, se convierte en el combustible que te lleva a construir una vida más plena y libre.
Enseñanza 8. Crear una estructura de 4 pilares para una vida disciplinada. El miedo tiene la capacidad de paralizarnos, de detenernos justo antes de dar el paso que podría cambiar nuestra vida. Nos convence de que no somos capaces, de que vamos a fracasar, de que lo mejor es quedarnos donde estamos, porque ahí, al menos, hay seguridad. Pero lo curioso del miedo es que crece en la sombra de la evasión. Cuanto más lo evitas, más grande se vuelve. En cambio, cuando decides enfrentarlo, se encoge, pierde poder, se transforma en un reto manejable. No es que desaparezca de inmediato, pero deja de ser un monstruo inalcanzable para convertirse en un maestro que te ayuda a crecer. Cada vez que enfrentas un miedo, incluso uno pequeño, estás entrenando tu valentía. Hablar en público, iniciar una conversación difícil, probar algo nuevo, cada acción que parecía aterradora se convierte en un ladrillo con el que construyes confianza. Y lo más importante es que tu mente empieza a asociar el miedo con oportunidad, no con amenaza. Ese cambio de percepción es lo que te convierte en alguien resiliente, en alguien que no se rinde frente a lo incómodo. Haz este ejercicio, identifica un miedo pequeño que te esté frenando. No necesitas empezar con el más grande. Tal vez sea decir lo que piensas en una reunión, tal vez sea llamar a alguien para pedir disculpas, tal vez sea postular a una oportunidad que crees demasiado grande para ti. Escríbelo, ponle nombre, míralo de frente, porque cuando nombras a tu miedo, lo sacas de la nebulosa de tu mente y lo conviertes en algo concreto. Y lo concreto siempre es más fácil de enfrentar. Después da un paso, aunque sea diminuto. Si tu miedo es hablar en público, empieza compartiendo una idea breve en una reunión de amigos. Si tu miedo es iniciar conversaciones difíciles, escribe lo que quieres decir antes de hablar. Y mientras lo haces, repite para ti mismo: esto me hace más valiente. Esa afirmación le da a tu mente la señal de que estás construyendo algo positivo, no sufriendo algo negativo. Divide tu miedo en pasos manejables. Nadie escala una montaña de un salto, se hace paso a paso. Si tu miedo es enorme, trocéalo en partes más pequeñas que puedas enfrentar día a día. Cada paso que des no solo reduce el miedo, también fortalece tu confianza. Y cuando llegue el momento de mirar atrás, verás que lo que antes parecía imposible ahora es parte de tu historia superada. Al final de cada semana, reflexiona sobre lo que lograste. Pregúntate: ¿cómo me siento después de haber enfrentado esto? ¿Qué aprendí de mí mismo? Esa reflexión te mostrará que el miedo, lejos de ser tu enemigo, fue el gimnasio donde entrenaste tu valentía. Y cuanto más lo practiques, más natural será para ti enfrentar nuevas situaciones con calma y coraje. Según el estoicismo, el miedo es una de esas emociones naturales que todos sentimos, pero que no debe gobernar nuestra vida. Epicteto enseñaba que no es lo que tememos lo que nos daña, sino la forma en que lo enfrentamos. Marco Aurelio, en medio de guerras y pérdidas, escribía que la mente puede resistir cualquier cosa si decide no dejarse dominar. Para los estoicos, la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, usando la razón como guía. Cuando aplicas esta enseñanza, descubres que cada miedo enfrentado se convierte en una puerta hacia tu mejor versión. La confianza que tanto buscas no llega esperando a sentirte listo, llega actuando aunque no lo estés. El miedo deja de ser un muro y se convierte en un trampolín. Y cuanto más saltas, más alto llegas. Quiero que pienses en algo ahora mismo. ¿Qué harías hoy si no tuvieras miedo? Tal vez esa pregunta te muestre hacia dónde deberías dirigir tus próximos pasos. Porque lo que más temes suele estar muy cerca de lo que más necesitas para crecer. No dejes que el miedo te robe oportunidades. Úsalo como señal, como indicador de que ahí está tu zona de crecimiento.
Haz de cada paso un acto de valentía y permítete descubrir que eres mucho más fuerte de lo que pensabas. Porque el miedo solo tiene el poder que tú le das, y cuando decides enfrentarlo, se convierte en el combustible que te lleva a construir una vida más plena y libre. Enseñanza 9. Practicar la disciplina emocional para controlar tus respuestas. La forma en la que respondes ante tus emociones define gran parte de tu vida. Tal vez no lo notes, pero muchas veces no eliges, solo reaccionas. Alguien te dice algo que no te gusta y saltas con enojo. Un problema aparece y respondes con desesperación. Un error surge y te hundes en la frustración. Esas reacciones automáticas te hacen sentir que no tienes control, como si fueras víctima de las circunstancias. Pero la verdad es que sí tienes el poder de elegir cómo actuar, solo que necesitas entrenarlo. Eso es la disciplina emocional, la capacidad de pausar, respirar y decidir con conciencia en lugar de dejar que el impulso te arrastre. El primer paso es reconocer que las emociones intensas no son enemigas, son señales. El enojo, la tristeza, el miedo, todas son parte de ser humano. El problema surge cuando las conviertes en tu guía y no en tu mensajero. Si permites que el enojo hable por ti, puedes terminar dañando relaciones. Si dejas que la frustración controle tus decisiones, puedes tomar caminos que luego lamentes. La disciplina emocional no busca eliminar esas emociones, sino darles el espacio suficiente para procesarlas y después elegir con claridad. Haz un ejercicio simple. Cuando sientas una emoción fuerte, haz una pausa de 5 a 10 segundos. Respira profundamente y lleva tu atención a lo que ocurre dentro de ti. Ese espacio breve puede ser la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta consciente. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Es enojo? ¿Es miedo? ¿Es cansancio? ¿Cómo quiero responder como la persona que aspiro a ser? Estas preguntas te conectan con tu propósito y te permiten responder desde tus valores, no desde tu reacción automática. Imagina una situación cotidiana. Alguien hace un comentario sarcástico hacia ti. El impulso inmediato podría ser devolver el sarcasmo, levantar la voz o incluso retirarte con enojo. Pero si aplicas la disciplina emocional, haces una pausa, respiras y eliges. En lugar de reaccionar, respondes con curiosidad, ¿qué quisiste decir con eso? Esa pequeña decisión no solo evita un conflicto innecesario, también te da una sensación de control interno que fortalece tu autoestima. Al final del día, reflexiona sobre los momentos en los que lograste controlar tus emociones. Anota en un cuaderno o en tu teléfono, hoy sentí enojo, pero elegí responder con calma. Me sentí más fuerte y en paz conmigo mismo. Esta práctica convierte tus experiencias en aprendizaje y refuerza tu capacidad de autocontrol. Y cada vez que lo hagas, tu disciplina emocional crecerá como un músculo que se fortalece con el uso. No se trata de volverte una persona fría o insensible, se trata de ser dueño de ti mismo, porque quien no controla sus emociones termina siendo controlado por ellas. Y ahí es cuando dices cosas que no querías decir, haces promesas que no podías cumplir o tomas decisiones que no representaban lo mejor de ti. En cambio, cuando aprendes a disciplinar tus emociones, no importa lo que pase afuera, tu calma, tu claridad y tu fortaleza permanecen contigo. Según el estoicismo, la verdadera libertad no está en controlar lo que sucede afuera, sino en controlar lo que ocurre dentro de ti. Marco Aurelio escribía que no son las cosas externas las que nos alteran, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Epicteto enseñaba que quien domina su interior no puede ser esclavizado por nada externo. La disciplina emocional es justamente eso, la práctica diaria de recordar que no tienes por qué reaccionar como un esclavo de tus impulsos, sino responder como un ser libre guiado por sus valores. La próxima vez que sientas una emoción fuerte, piensa que ese instante es tu entrenamiento.
Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, estás construyendo la versión más fuerte de ti mismo. Cada vez que eliges responder desde tus valores, te conviertes en líder de tu propia vida. Y cada vez que reflexionas sobre tus avances, fortaleces la confianza de que eres capaz de dominarte. Hoy puedes empezar. No necesitas esperar una gran crisis para practicar. Empieza en lo cotidiano, con el tráfico, con una crítica, con una pequeña frustración. Ahí está tu gimnasio emocional. Y cuanto más entrenes, más preparado estarás para los grandes desafíos de la vida. La disciplina emocional no solo te da calma bajo presión, también mejora tus relaciones, porque dejas de herir con palabras impulsivas. Te da claridad, porque piensas antes de actuar. Y te da libertad, porque ya no dependes de lo que pasa afuera para estar en paz. Ese es el verdadero poder, liderarte a ti mismo. Enseñanza 10. Abraza la vulnerabilidad como fortaleza. La mayoría de las personas creen que mostrar vulnerabilidad es mostrar debilidad, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que ocultas por miedo al juicio de los demás termina siendo una carga pesada que te roba energía. La vulnerabilidad es aceptar que tienes miedos, errores, cicatrices, partes de ti que no son perfectas y aún así eliges mostrarlas con honestidad. Esa es la verdadera fortaleza, porque requiere mucho más coraje abrirte que esconderte tras una máscara. Cuando abrazas tu vulnerabilidad, lo que en un inicio parecía una grieta se convierte en el lugar donde entra la luz, donde se fortalece tu autenticidad. Imagina cuánto peso llevas encima por intentar aparentar que todo está bien, que eres fuerte todo el tiempo, que nunca fallas. Esa fachada te aleja de ti mismo y también de los demás, porque la gente conecta con la verdad, no con la perfección. Cuando decides quitarte la armadura y mostrarte como eres, con lo bueno y lo malo, la vida se vuelve más ligera. No significa exponer todo a todos, significa atreverte a ser real con quienes merecen tu confianza y sobre todo, contigo mismo. Un ejercicio sencillo que puede cambiar tu perspectiva es escribir en un papel: la parte de mí que temo mostrar es. Completa la frase con sinceridad, sin filtros. Tal vez sea un miedo al fracaso, una inseguridad sobre tu cuerpo, una herida del pasado. Reconocerlo es un acto liberador, porque lo que nombras deja de tener tanto poder sobre ti. Esa confesión privada es el primer paso hacia la aceptación, y la aceptación es el inicio de la fortaleza. Después da un paso más, comparte una vulnerabilidad pequeña con alguien de confianza. Puede ser tan simple como admitir un temor, reconocer que necesitas ayuda o contar algo que te da vergüenza. Esa acción no te hace débil, te hace humano. Y lo que descubrirás es que al abrirte, no solo te liberas, también das permiso a otros para mostrarse como son. La vulnerabilidad crea puentes donde antes había muros, porque conecta desde lo auténtico. En los momentos en que sientas vergüenza por tus imperfecciones, repite para ti mismo: mi humanidad es mi fuerza, no mi debilidad. Esa frase es un recordatorio de que no necesitas ser impecable para ser valioso. Tus cicatrices no son señales de derrota, son pruebas de que sobreviviste, de que aprendiste, de que sigues en pie. Y esas marcas, lejos de restarte, te dan carácter, te hacen real, te hacen fuerte. El estoicismo también enseñaba esta lección. Aunque a veces se malinterpreta como una filosofía fría y distante, en realidad buscaba la autenticidad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sobre sus dudas, sus miedos, sus errores. No ocultaba su humanidad, la analizaba y la aceptaba. Epicteto, a pesar de haber sido esclavo, enseñaba que la libertad más grande no es la ausencia de cadenas externas, sino la aceptación y dominio de uno mismo. Para los estoicos, la vulnerabilidad reconocida y bien dirigida era un camino hacia la resiliencia, no un signo de debilidad. Cuando practicas esto en tu vida diaria, algo cambia profundamente.
Dejas de gastar energía en aparentar y empiezas a invertirla en crecer. Tus relaciones se vuelven más profundas porque los demás confían más en alguien que se muestra real que en alguien que finge perfección. Y tu confianza aumenta porque ya no temes tanto al juicio ajeno. Sabes que tu valor no está en ser perfecto, sino en ser auténtico. Recuerda que no se trata de exponerte sin límites, sino de elegir la valentía de ser tú mismo en lugar de esconderte tras máscaras. Se trata de entender que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino la raíz de tu autenticidad. Y cuando eres auténtico, eres inquebrantable, porque no hay nada que alguien pueda usar contra ti si ya lo aceptaste primero. Hoy puedes empezar con un paso sencillo. Escribe lo que más temes mostrar, compártelo con alguien en quien confíes y repite que tu humanidad es tu fuerza. Verás cómo esa práctica cambia tu relación contigo y con el mundo, porque al final, la vulnerabilidad abrazada es el camino más seguro hacia la libertad y la paz interior. Enseñanza 11. Suelta el apego mental a lo que no controlas. La mayor parte de tu sufrimiento no viene de lo que sucede afuera, sino de la forma en que te aferras a lo que no puedes controlar. Pasas horas pensando en lo que alguien opinó de ti, en lo que podría salir mal mañana, en cómo cambiar algo que ya ocurrió. Y lo curioso es que mientras tu mente está atrapada en eso, lo único que logras es perder tu paz, porque la verdad es simple. No importa cuánto te preocupes, jamás tendrás poder sobre lo que está fuera de tu control. Lo único que siempre está en tus manos es lo que piensas, lo que decides y cómo eliges responder. Piensa en todo lo que sueles cargar, las opiniones de los demás, los resultados de tus esfuerzos, el clima, el tráfico, el pasado, la reacción de otra persona. ¿De qué sirve gastar energía en todo eso? Ninguno de esos factores depende de ti, y sin embargo, dejas que te roben la tranquilidad, como si preocuparte pudiera cambiar algo. Suelta ese apego mental. Hazlo no solo como una idea bonita, sino como una práctica diaria que te devuelva la calma y el control real de tu vida. Un ejercicio sencillo es escribir cada mañana 3 cosas que te preocupan. Luego toma un lápiz y tacha lo que no está en tus manos. Tal vez lo que otros piensen de mí, o si me llaman de ese trabajo, o si llueve mañana. Mira esa lista y reconoce esas cosas no son tuyas, y cada vez que tu mente regrese a una de ellas, repite, esto no es mío. Esa frase es un ancla que corta la obsesión y te devuelve al presente. Después, redirige tu energía hacia lo que sí puedes controlar. Si temes no tener éxito en un proyecto, en lugar de aferrarte al resultado, concéntrate en la preparación. Si alguien te critica, en lugar de obsesionarte con su opinión, enfócate en mejorar lo que esté en tus manos. Si sientes ansiedad por el futuro, da hoy un paso pequeño que construya un mejor mañana. Esa acción concreta es lo que realmente transforma tu vida. La mente tiene la tendencia de aferrarse, como si obsesionarse con lo externo fuera una forma de control. Pero es todo lo contrario. Cuanto más te apegas a lo que no depende de ti, más esclavo te vuelves de las circunstancias. La libertad empieza cuando aceptas que no todo es tu responsabilidad y que lo que sí lo es, basta para llevar una vida plena. El estoicismo fue muy claro en este punto. Marco Aurelio repetía en sus meditaciones que la felicidad del ser humano depende de una sola cosa: enfocar su mente en lo que está dentro de su control. Epicteto enseñaba que lo externo es indiferente y que lo que importa es cómo lo interpretas. Para los estoicos, la paz no es la ausencia de problemas, sino la decisión de no entregar tu calma a lo que nunca fue tuyo. Imagina la tranquilidad que ganarías si cada vez que alguien habla mal de ti, en lugar de obsesionarte, piensas, esa opinión no es mía. Si cada vez que algo sale distinto a lo planeado, en lugar de frustrarte, eliges aprender de lo ocurrido. Si cada vez que un temor del futuro aparece,
decides volver al presente y enfocarte en lo que sí puedes hacer hoy. Eso es vivir con ligereza, sin cadenas invisibles que te atan a lo que no controlas. Cuando sueltas el apego mental, algo mágico ocurre, tu energía regresa. La ansiedad disminuye porque ya no peleas con lo que está fuera de tu alcance. Tu enfoque se afila, porque toda tu atención está en tus acciones. Y tu paz se fortalece, porque comprendes que lo externo nunca podrá gobernar tu interior a menos que tú lo permitas. Haz de esta práctica un hábito. Cada día suelta lo que no depende de ti. Repite, esto no es mío, y pon tu fuerza en lo que sí puedes manejar. Descubrirás que la vida se vuelve más clara, más liviana, más tuya. Porque al final, el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlar tu mente frente al mundo. Según el estoicismo, ahí está la clave de la libertad. Aceptar lo que no puedes cambiar y dedicarte con disciplina a lo que sí depende de ti. Suelta el apego, y lo que encontrarás será paz. Enseñanza 12. Enfrentar desafíos diarios como un gimnasio para la mente. Cada día está lleno de pruebas pequeñas que, si las miras con la perspectiva correcta, se convierten en tu gimnasio mental. No necesitas esperar una gran crisis para entrenar tu resiliencia. Basta con enfrentar las situaciones cotidianas que normalmente evitarías. Es en esos momentos simples donde forjas la disciplina y la fortaleza interior. Así como los músculos crecen con repeticiones constantes, tu mente se fortalece cuando te expones de manera intencional a los pequeños desafíos que la vida te presenta. Piensa en esas tareas que sueles posponer porque te parecen aburridas o incómodas. Organizar tu escritorio, responder un mensaje difícil, limpiar un rincón de tu casa, tener una conversación pendiente. Son cosas que parecen mínimas, pero cada vez que las enfrentas, tu mente registra que eres capaz de actuar en lugar de huir. Ese registro se acumula como un entrenamiento invisible que con el tiempo te convierte en alguien más seguro y resiliente. El problema surge cuando decides evitar constantemente esos desafíos pequeños. Porque al evitarlos, tu mente aprende lo contrario, que cada incomodidad es una amenaza. Y así, tu resiliencia se debilita. La vida no se trata de huir de lo incómodo, sino de abrazarlo como una oportunidad para crecer. La clave está en entrenarte todos los días con retos pequeños, para que cuando llegue uno grande, ya estés preparado. Empieza de manera sencilla. Cada mañana, identifica un desafío pequeño que normalmente esquivarías. Puede ser algo tan simple como ordenar un espacio que llevas semanas dejando para después, salir a caminar cuando no tienes ganas, o hablar con alguien con quien has evitado una conversación. Tómalo como una tarea de entrenamiento, no como una obligación. Dite a ti mismo, hoy mi mente se fortalece con esto. Cuando lo enfrentes, hazlo con la intención clara de crecer. No lo veas como una molestia, sino como una repetición más en el gimnasio de tu mente. Puede que te incomode al principio, que sientas resistencia, pero recuerda que justamente en esa incomodidad está el valor. Cada paso que das hacia lo que evitas es una victoria que suma a tu fortaleza interior. Al final del día, reflexiona unos minutos. Pregúntate, ¿cómo manejé este desafío? ¿Qué aprendí de mí mismo? Esta reflexión transforma una acción pequeña en un aprendizaje duradero. Descubres que no solo hiciste la tarea, también fortaleciste tu capacidad de actuar frente a lo incómodo. Y cuando acumulas estas experiencias, tu mente empieza a normalizar los desafíos en lugar de temerlos. La práctica constante te permitirá aumentar gradualmente la dificultad de los retos que enfrentas. Así como en el gimnasio levantas más peso cuando tus músculos se acostumbran, tu mente también puede con desafíos más grandes cuando se ha entrenado con los pequeños. Lo que antes parecía imposible empieza a verse alcanzable porque tu confianza se multiplica con la práctica.
Según el estoicismo, la vida misma es un campo de entrenamiento. Marco Aurelio veía las dificultades no como castigos, sino como ejercicios que fortalecían su carácter. Epicteto enseñaba que no puedes elegir lo que la vida te trae, pero sí puedes elegir cómo lo enfrentas, y que cada situación es una oportunidad para practicar virtud. Bajo esta filosofía, los desafíos cotidianos son herramientas, no obstáculos. Son la materia prima para forjar una mente inquebrantable. Cuando adoptas esta visión, dejas de quejarte de las dificultades pequeñas y empiezas a agradecerlas, porque entiendes que cada incomodidad te está preparando para algo mayor. Descubres que tu vida no se define por los grandes eventos, sino por la suma de pequeñas decisiones diarias en las que elegiste crecer en lugar de rendirte. Hoy mismo puedes comenzar tu entrenamiento. Elige un desafío pequeño, enfréntalo con intención, reflexiona al final del día y repite el proceso. Con el tiempo, verás cómo tu mente se vuelve más proactiva, cómo la resiliencia deja de ser una teoría y se convierte en un hábito. Ya no sentirás que los problemas te aplastan, sino que forman parte natural de tu camino hacia la fortaleza. Cada desafío es una oportunidad disfrazada. Al enfrentarlo, construyes confianza, resiliencia y claridad. Haz de los retos tu gimnasio y verás que la vida ya no será una carga pesada, sino un entrenamiento constante para volverte más fuerte, más sabio y más libre. Enseñanza 13. Recuperarte rápidamente de los fracasos. El fracaso duele, eso es innegable. Duele porque tenías expectativas, porque pusiste esfuerzo, porque imaginaste un resultado que no se cumplió. Pero lo que realmente te hunde no es el fracaso en sí, sino la forma en que lo interpretas. Si lo ves como una sentencia final, como una etiqueta de no sirvo, entonces te paralizas y dejas que una caída defina toda tu historia. En cambio, si decides verlo como retroalimentación, como una corrección en el camino, el fracaso se convierte en parte de tu éxito. No es el final, es el entrenamiento que te prepara para la victoria. Cada vez que fallas, tienes dos opciones: quedarte atrapado en la frustración o usar la experiencia para crecer. El secreto está en la rapidez con la que eliges recuperarte. No se trata de negar tus emociones, se trata de darles un espacio limitado. Permítete sentir tristeza, enojo o decepción, pero pon un reloj. Date 10 minutos, 1 hora, lo que decidas, y luego levántate. Porque si te quedas demasiado tiempo alimentando esas emociones, pierdes energía y apagas tu impulso. Después de ese breve espacio, hazte preguntas poderosas. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Esas preguntas transforman el fracaso en un maestro. Te obligan a mirar hacia adelante en lugar de quedarte atrapado en lo que ya no puedes cambiar. Y ahí está la diferencia entre los que se quedan en el suelo y los que vuelven a intentarlo con más fuerza. Pero no te quedes solo en el análisis, actúa. Toma una acción correctiva inmediata, aunque sea pequeña. Si fallaste en una presentación, escribe lo que mejorarás para la siguiente. Si un negocio no funcionó, identifica un ajuste y empieza a aplicarlo. La acción corta el ciclo de la autocompasión y te devuelve el control. Y ese movimiento, por pequeño que sea, reactiva tu confianza. Cuando la voz interna empiece a recordarte tus errores, contrólala con pruebas de tus éxitos pasados. Piensa en las veces que caíste y lograste levantarte. Recuerda los momentos en que parecía que no había salida y encontraste una. Ese recordatorio es una dosis de energía que te impulsa a creer que puedes superar también este momento, porque ya lo hiciste antes y lo harás otra vez. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es el precio de entrada para alcanzarlo. Nadie logra algo grande sin haber tropezado muchas veces antes. Edison probó miles de veces antes de encender la bombilla. ¿Qué hubiera pasado si se detenía en su primer fracaso? Nunca habríamos conocido su invento. Lo mismo ocurre contigo.
Cada intento fallido es parte del camino hacia tus logros. Según el estoicismo, no debemos temer al fracaso, porque lo que realmente nos daña no es el hecho externo, sino la opinión que construimos sobre él. Marco Aurelio lo decía claramente: si estás angustiado por algo externo, no es por la cosa en sí, sino por tu juicio sobre ello. Los estoicos veían los contratiempos como pruebas que fortalecen el carácter, como oportunidades para practicar la resiliencia. Si adoptas esa visión, el fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en un entrenador personal que te hace más fuerte. Imagina qué pasaría si cada vez que fallas, en lugar de rendirte, te levantas más rápido. La vida empezaría a sentirse más ligera, porque ya no cargarías con la culpa ni con el miedo, solo con el aprendizaje. Tu energía se mantendría, tu confianza crecería y, sobre todo, avanzarías mucho más rápido hacia tus metas. Hoy puedes elegir ese enfoque. La próxima vez que algo no salga como esperas, date un tiempo breve para sentir, luego pregúntate qué aprendiste y toma una acción inmediata. Hazlo tu nuevo hábito. Con el tiempo, descubrirás que los fracasos ya no te aplastan, solo te redirigen. Porque la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarte una y otra vez con más sabiduría. El fracaso es inevitable, pero permanecer en él es opcional, y cuando aprendes a recuperarte rápido, nada puede detenerte. Enseñanza 14. Controlar tu tiempo y proteger tu energía. Tu tiempo y tu energía son dos de los recursos más valiosos que tienes, y sin embargo, muchas veces los entregas sin darte cuenta. Regalas horas a distracciones que no te aportan nada. Te rodeas de personas que solo drenan tu ánimo o te saturas con tareas que no son realmente importantes. Después, cuando llega el momento de enfocarte en lo que de verdad importa, ya no tienes fuerzas ni claridad mental. Y ahí está el problema. No se trata de no tener tiempo, se trata de cómo lo administras, de cómo eliges proteger tu energía para mantenerte fuerte y enfocado. El tiempo es limitado y la energía también. No puedes recuperarlos una vez que se van. Cada minuto y cada gota de tu vitalidad cuentan. Si no eres consciente de en qué los inviertes, terminas viviendo en piloto automático, ocupado pero no productivo, agotado pero sin sentir que avanzas. En cambio, cuando aprendes a controlar tu tiempo y cuidar tu energía, experimentas una sensación de dominio interno que fortalece tu resiliencia mental. Empieza registrando cómo usas tu tiempo durante unos días. Anota qué haces en cada momento. Trabajo, redes sociales, conversaciones, actividades productivas o pérdidas de tiempo. Ese simple registro te abrirá los ojos. Descubrirás que gran parte de tu tiempo se va en cosas que ni recuerdas, en hábitos que no suman nada a tu vida. Esa conciencia es el primer paso para el cambio. Luego, organiza tus tareas con inteligencia. Programa lo más importante primero, cuando tienes más energía y concentración. No dejes tus prioridades para el final del día, porque para entonces ya estarás cansado y vulnerable a las distracciones. Usa el bloqueo de tiempo. Aparta espacios claros en tu agenda y comprométete a cumplirlos como si fueran citas inamovibles. Esa estructura te dará claridad y dirección. El siguiente paso es identificar qué está drenando tu energía. Puede ser pasar horas en redes sociales, conversaciones negativas que solo critican y no construyen, o actividades que repites por costumbre sin aportar nada a tu crecimiento. Una vez identificados, establece límites claros. No se trata de eliminar todo de golpe, sino de reducir progresivamente lo que te desgasta. Así liberas espacio mental y emocional para lo que de verdad importa. Tan importante como evitar drenadores de energía es incorporar actividades que te recarguen. Puede ser algo sencillo como una caminata al aire libre, unos minutos de meditación, escuchar música que te inspire o leer un libro que te nutra. Estas acciones actúan como combustible para tu mente, devolviéndote la claridad y la calma necesarias para mantenerte firme en tu camino.
Piensa en cuántas veces dijiste, no tengo tiempo, cuando en realidad lo regalaste a distracciones. Piensa en cuántas veces dijiste, estoy agotado, cuando en realidad dejaste que tu energía se consumiera en cosas sin valor. Recuperar el control de tu tiempo y tu energía es recuperar el control de tu vida. Y cuando lo haces, descubres que puedes lograr mucho más con menos desgaste. Según el estoicismo, la vida es corta y no debemos desperdiciarla en lo que no depende de nosotros ni en lo que no suma a nuestra virtud. Séneca advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Los estoicos creían que administrar bien tu vida empieza por enfocar tu atención en lo esencial y no malgastar tu energía en lo que no puedes cambiar. Controlar tu tiempo y proteger tu energía es, en esencia, vivir con sabiduría. Cuando aplicas esto, tu estrés disminuye porque dejas de sentir que el día te controla. Tu productividad aumenta porque cada hora tiene un propósito. Tu paz interior crece porque ya no estás en todas partes, sino en el lugar correcto en el momento correcto. Esa sensación de claridad es el terreno perfecto para fortalecer tu resiliencia mental y enfrentar con calma cualquier desafío. Hoy mismo puedes empezar. Registra cómo usas tu tiempo, identifica tus drenadores de energía, prioriza lo importante y añade actividades que te recarguen. Verás cómo poco a poco recuperas el control y con él una confianza renovada en ti mismo. Porque proteger tu tiempo y tu energía es proteger tu vida. Enseñanza 15. Establecer un resultado claro diario para enfocarte. La mayoría de las personas terminan sus días con la sensación de haber estado ocupadas todo el tiempo, pero sin haber avanzado en lo que realmente importa. Corremos de una tarea a otra, respondemos mensajes, resolvemos imprevistos y al final sentimos cansancio sin satisfacción. El problema no es la falta de esfuerzo, es la falta de claridad. Si no defines un resultado claro para tu día, tu energía se dispersa y tu mente se desgasta. En cambio, cuando te enfocas en un único objetivo prioritario, todo tu día cobra dirección y propósito. Imagina despertar y preguntarte, ¿cuál es la única acción que hará que hoy sea un éxito? Esa simple pregunta corta la niebla mental y te obliga a elegir lo que de verdad es significativo. Puede ser terminar un informe, hacer una llamada importante, resolver un problema que llevas postergando o dedicar tiempo de calidad a alguien que amas. Lo importante no es la cantidad de cosas que haces, sino el impacto de esa acción prioritaria. Cuando defines tu resultado, escríbelo. Ponlo en un diario, en una nota adhesiva o en tu teléfono, pero manténlo visible. Esa palabra escrita es un compromiso contigo mismo. Cada vez que tu mente intente dispersarse en distracciones, esa nota será un recordatorio de lo que realmente importa hoy. El siguiente paso es reservar un bloque de tiempo para trabajar en ello. Entre 60 y 90 minutos de concentración absoluta, sin distracciones, sin interrupciones, solo tú y tu objetivo. Ese tiempo enfocado vale más que horas de multitarea, porque la multitarea no es productividad, es dispersión disfrazada de esfuerzo. Cuando te concentras en una sola cosa, tu mente entra en flujo, y es ahí donde tu creatividad, tu disciplina y tu confianza crecen. Al final del día, evalúa si lograste ese resultado. Pregúntate, ¿cumplí con lo que me propuse? ¿Cómo me hizo sentir? Descubrirás que la satisfacción no viene de haber hecho mucho, sino de haber completado lo que realmente tenía peso. Y si no lo lograste, reflexiona sobre qué te lo impidió y ajusta para mañana. Cada día es una nueva oportunidad para entrenar tu enfoque. El impacto de este hábito va más allá de la productividad. Empiezas a sentir confianza porque demuestras, día tras día, que puedes proponerte algo y cumplirlo. Ese cumplimiento constante, aunque sea con un solo resultado diario, construye una autoestima sólida y una resiliencia que no se tambalea ante distracciones. Te conviertes en alguien que termina lo que empieza, y eso es una de las mayores fuentes de poder personal.
Muchas veces pensamos que el éxito está en grandes logros, pero en realidad está en la acumulación de pequeñas victorias diarias. Y esas victorias llegan cuando eliges enfocarte en lo esencial en lugar de dejarte arrastrar por lo urgente. Lo urgente grita, pero lo importante transforma. Según el estoicismo, la claridad mental es una forma de virtud. Marco Aurelio escribía sobre concentrarse en la tarea presente, sin dispersarse en lo que no tiene relevancia. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando decides dirigir tu atención hacia lo que depende de ti, y nada depende más de ti que tu capacidad de elegir tu enfoque. Para los estoicos, la vida se vive un día a la vez, y lo que haces hoy define tu carácter. Imagina cómo se transformaría tu vida si cada día durante un año cumplieras con un resultado claro. No serían 300 tareas terminadas, serían 300 pasos firmes hacia tus metas más grandes. Ese avance constante no solo te daría éxito externo, también te daría una paz interior que proviene de saber que estás alineado con tus prioridades. Hoy mismo puedes comenzar. No intentes abarcar todo, no quieras resolver cada problema a la vez. Pregúntate al despertar, ¿cuál es la única acción que hará que hoy sea un éxito? Escríbela, comprométete con ella, dedica tu mejor tiempo y energía a cumplirla. Y al terminar el día, celebra tu victoria, porque al final no se trata de cuántas cosas haces, sino de si hiciste lo que realmente importaba. Establecer un resultado claro diario es el camino para vivir con propósito, con claridad y con la fuerza mental de alguien que domina su atención y por lo tanto domina su vida. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente estás comprometido con tu cambio. Y quiero que vuelvas a escribir en los comentarios esta frase: hoy controlo mis reacciones, soy estoico. Eso demostrará que no solo escuchaste, sino que tomaste acción, que estás grabando en tu mente este nuevo hábito y que vas en el camino correcto. Felicítate, celébrate, porque no todos llegan al final con esa disciplina, y tú lo hiciste. Eso significa que ya estás más cerca de la fortaleza emocional que buscas. Y si este contenido te aportó valor, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campanita, porque seguiré compartiendo más herramientas para que cada día seas más fuerte, más sabio y más libre.